Buenos días a todos y bienvenidos a todos aquellos que están por primera vez en esta reunión. Que Dios hable a sus corazones y que cumpla el propósito que tiene la palabra hoy para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 21, para introducir la tercera y última parte del tema, amarnos a nosotros mismos. Romanos 12, 21 enseña así: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Procuro, hermanos, abordar los temas que predico con seriedad. Realmente no hay en la palabra ninguna escritura que carezca de sustancia. A veces es el predicador el que carece de sustancia, pero la escritura no tiene ninguna simplicidad para leerse. Es una palabra sagrada de Dios y es tan profunda como Dios mismo. Así que uno debe abordar todo tema de una manera seria, especialmente cuando hablo de esos temas que están desarrollándose en mi propia vida, o con los que estoy retándome para comprobar que esta palabra realmente debe tener una fuerza en la vida. Y saben que no es fácil, hermanos. Uno quisiera a veces predicar temas lejanos de la vida personal, es decir, que entretengan a la audiencia, por ejemplo, enseñándoles qué significa una palabra en griego, o la ubicación geográfica de un lugar, o enseñarles de pronto circunstancias culturales en que vivieron las personas del primer siglo. Todo eso puede ser entretenido y a veces es parte de la formación, pero creo que en cierta manera evaden ciertas cosas que se necesitan hablar. El predicador tiene que ser honesto con lo que vive y con lo que resta por vivir. Si el predicador no es un laboratorio de las cosas espirituales, el predicador no puede esperar que la audiencia sea desafiada a comprobar esas cosas. Ustedes pueden observar la vida de la persona y comprobar si lo que están diciendo es realmente vivido en la persona que habla o es simplemente una palabra romántica. El tema amarse a sí mismo ha sido, hermanos, un reto personal, no solamente por la conciliación que existe, como dije en la primera charla, entre aborrecerse a sí mismo, que manda Cristo. Tienes que aborrecer tu vida, tienes que negarte a ti mismo, y por el otro lado Dios dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, les digo con franqueza que no ha sido fácil tratar de reconciliar ambas cosas y entenderlas. ¿Cómo puedo amarme a mí mismo y cómo puedo aborrecer mi propia vida también? No es fácil, se desprenden muchas cosas de ahí. Así que en el desarrollo del tema surgen preguntas. ¿Realmente me amo como Dios quiere que me ame? ¿Realmente yo amo a otras personas? Si me hago daño, ¿cómo puedo cuidar de otras personas? Si me complazco y permito que mi carnalidad, mi vanidad, mi orgullo, mi soberbia, mi opinión propia prevalezcan, ¿cómo puedo estar en mis cabales espirituales para bendecir y alimentar la fe y darle valor a los que me rodean? Y dejé claro la última vez, si lo recuerdan, que si había algo digno de amar en nosotros, no era nada que hubiéramos construido por nosotros mismos. Si uno hace una franca reflexión de la vida, uno puede al final hacer un inventario de que todo lo que hemos hecho sobre nuestra vida ha sido edificado sobre las ofensas, la venganza, el orgullo y la mentira. Nuestra vida ha sido construida de esa manera. Y nos duele las consecuencias de no sentirnos felices en la vida, plenos en la vida, es precisamente lo mal que hemos construido la vida misma. Le hemos dado el valor a cosas que no tienen valor y le hemos restado el valor a las cosas que tenían realmente valor y que nunca quisimos atender. Así que si existe algo digno de amar en nosotros,
es la nueva vida. Amando la nueva vida de Dios en nosotros, pues amamos al autor de esa vida, que es Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 menciona, hermanos, la nueva vida. El apóstol Pablo había renunciado a una persona que había hecho daño no solamente a sí mismo, sino haciendo daño a otros. Pablo dijo, yo he tenido que crucificarme con Cristo, de manera que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, como persona, en este armazón que representa el cuerpo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 6, no lo tienen que buscar, dice que el hombre viejo es crucificado con todo lo que implica en la obediencia al bautismo. Realmente es un reto vivir esa expresión, porque yo no me siento crucificado realmente, o si me siento crucificado no me siento muerto, como que todo el tiempo estoy agonizando a algo y nunca muere en mí. Estoy queriendo que algo finalice de mis mañas y de mis pecados, pero como que nunca muere. Pero también Romanos 6 dice que el hombre viejo es muerto. Pablo entendía esa gran verdad. La lucha de Pablo cuando habla de las debilidades, él no está hablando de las debilidades del hombre carnal. Él está hablando de las diferentes circunstancias de la vida en donde ha tenido que sufrir hambre, persecución y donde ha estado expuesto a la fragilidad de la vida. Pablo entendía claramente esto. No hay ningún solo texto en la Escritura en donde usted encuentre a Pablo luchando con un pecado. Y si había algo que luchar en él, pues Dios le puso una gran ayuda. Y la gran ayuda fue lo que él llamó el aguijón en mi carne. Ese aguijón en su carne le recordaba que no podía ser soberbio y que era totalmente dependiente de él. Pero nunca escucha uno a Pablo diciendo, estoy luchando contra mis mentiras o mis pasiones sexuales. No ve uno a Pablo jamás en esa tónica. Y le doy gracias a Dios que nunca se menciona, porque si existiera un solo pasaje, nosotros armaríamos toda nuestra gran excusa para no vencer en algún pasaje que Pablo hubiera dejado. Amarse a sí mismo implica que alguien tiene que menguar y otro tiene que crecer. Amarse a sí mismo lleva a conocer las virtudes de Jesús, pero si usted no las conoce, no las puede seguir. Si lo desconoce, ¿cómo va a imitarlo? Hacerse amigo de esas virtudes de Cristo. Emprender el camino a formar esas virtudes en la vida. Y el costo es aborrecer la vida misma. Es una paradoja y una contrariedad que solo entienden las personas espirituales. Nosotros vivimos en la comodidad de disfrutar las cosas como vienen. Poco esfuerzo sobre las malas conductas. Sabemos que las tenemos. Sabemos que Dios las condena. Sabemos que nos hacemos daño. Sabemos que hacemos daño a otros. Y sabemos que podemos ir al infierno si insistimos en ellas. Pero con todo ese saber no es suficiente para volvernos serios con nuestros cambios. El libro de Apocalipsis termina diciendo quiénes no van a entrar a la presencia de Dios. Y uno se aterra al leer ese pasaje. Entonces acudimos a la gracia de Cristo. Cristo me perdona y Cristo me recibe, no me echa fuera, Él me acepta. Pero Cristo está hablando en Apocalipsis no como tu abogado. Él está hablando al final como el juez. Y a ese juez es el que yo debo atender. Hemos encontrado que mucho de la apatía para amar las virtudes de Cristo descansa en el desprecio que yo tengo de las cosas espirituales. No las quiero. Las considero de poco valor. Como yo no encuentro una ganancia tangible en una virtud espiritual, no la quiero.
Es decir, qué tangible, qué me puede aportar a mi bienestar físico la mansedumbre, el silencio, el retiro, la paciencia, el dominio propio, el perdón, el dejar pasar la ofensa, el taparme la boca, el no terquear con Dios, el vivir el ritmo de Dios. ¿Qué gano yo? Yo no soy más próspero por eso. Ni siquiera me va bien en un negocio porque yo apliqué esto. Y a veces las enfermedades no se van con lo que yo pueda practicar de esto. Pero si hago lo tangible, el placer, algo que yo pueda palpar con mis manos, eso sí lo quiero. Contrariedad del hombre. Esperamos encontrar sabiduría en los seriados que están ahora. Preferimos diomedizarnos o nicheriarnos antes que volvernos gente de Dios espiritual. Hacemos culto a la vista, introducimos en nuestras mentes continuamente toda la defensa a la infidelidad, al truco, al traqueto, al capo. Eso nos gusta más. Y esto nos parece desabrido. Leer a las 8 de la noche Isaías, Ezequiel 42 y el valle de los huesos secos. No, yo quiero Diomedes. Yo quiero llenarme de algo que realmente me entretenga. Pareciera definitivamente que algunos aman más esta vida con todo lo que trae que la vida espiritual. Queremos vender caro y comprar barato. Es decir, queremos cosas espirituales formadas en la vida sin ningún esfuerzo, sin ninguna negación, sin hacer morir lo terrenal. Y que surja así de la noche a la mañana. Y nosotros sabemos en realidad que hacemos muy poco esfuerzo por la vida espiritual. Muy poco esfuerzo. Nuestro esfuerzo y nuestro ánimo y nuestra energía se gasta en cosas tontas, inútiles y vacías. Y después nos quejamos porque no tenemos felicidad en la vida. ¿No le creemos a Dios cuando dice que de nuestro interior correrían qué? Ríos de agua viva. ¿Dónde está? Yo me veo seco, deprimido, alejado de la alegría que Dios me quiere dar. ¿Pero de qué me quejo? ¿Qué me alimenta? Eso es algo interesante. La gente no quiere salvar el alma, prefieren salvar la vida. Y Cristo nos dijo, ¿de qué vale que ganen el mundo entero si pierden su alma? ¿De qué vale? Mortales, nos dice Dios a nosotros. Lo que ustedes tienen en esta vida no son más que 50, 60 o 70 años, y después de los 60 años no hay sino dolor y quejas. Y no entienden que eso no es nada comparado con la eternidad. ¿Quieres ganar la vida aquí? La vas a perder allá. Dios quiere que salvemos el alma, que obedezcamos su mandamiento desde el comienzo, creer, arrepentirnos, bautizarnos y mantener la fe. Ese es salvar el alma. Hermanos, la negación es el gran mensaje de Dios. La divinidad se desprende del Hijo y paga un costo para enseñarnos a amar. Filipenses 2, 5 al 8. El canto de la iglesia primitiva que nosotros hacemos también nos dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad. Se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. La negación es el principio de amarnos a nosotros mismos. Si no hacemos pequeños ejercicios en negar la voluntad, no podremos hacer los grandes ejercicios de la formación de las virtudes. No los podremos hacer.
si no hacemos pequeñas cosas como apagar el deleite en un momento, como buscar las cosas espirituales en el momento en que se necesitan, después cuando vengan las grandes pruebas y las grandes tentaciones, no nos podemos quejar para decir, ¿dónde está Dios? Dios me va a decir, ¿dónde estás tú? Y ese fue tema de otra predicación. El amor tiene su esencia. Para nuestra salud, el amor está definido en las Escrituras. La imitación del concepto del amor también ha sido puesto en el interior del hombre. Es decir, hay un amor genuino que Dios describe y hay otro amor que el mundo, Satanás y el pecado nos han puesto. Es una imitación del amor de Dios, una imitación barata, falsa, porque cuando usted toma la imitación y la consume, la digiere, al final produce tristeza y muerte. Pero cuando toma la esencia de Dios, las cosas cambian. Así que el trabajo en esta vida es discernir cuál es el amor que yo debo buscar para seguir. No me diga que usted hace sacrificios por otros y eso es amor. Que usted se saca el pan de la boca para darlo a otros y eso es amor. Que usted se despide de su ropa y de sus pertenencias y eso es amor. 1 Corintios 13:3 enseña, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que alguien dice, yo he dado todo. Puedes hacerte quemar si quieres. Puedes tomar una actitud franciscana si quieres. Si no tienes amor por ti mismo, de nada te sirvió. Alguien dice que está pagando indulgencias, tratando de hacer cosas para cubrir el pecado. Hay mucha evasión, hermanos, en la vida para no enfrentarnos a una realidad de amarnos a nosotros mismos. Creemos que las obras de caridad son una manera de expresar amor y a veces se convierten en distracción. Queremos hacer muchas cosas, pero no nos enfocamos en lo que Dios me está diciendo que yo debo hacer. Un hermano trabajó hace poco en un evento nacional. Él corría de aquí para allá, contrataba, compraba, atendía, organizaba. Siempre conversábamos acerca del trabajo que estaba haciendo y él me decía, hermano, esto lo hago para la gloria de Dios. Bueno, yo le decía, qué bueno, póngale empeño, usted es joven, debe usar esa energía para servir a otros. El evento concluyó la semana pasada. Vinieron las premiaciones, los halagos, las honras que suelen venir cuando un evento se acaba, ¿cierto? Hermano esto, hermano aquello. Pero él no fue mencionado. La semana pasada fue una noche larga escuchándolo. Esta persona ha sido como un hijo para mí. Ricardo, me siento vacío, inquieto, estoy frustrado. Me he dado cuenta que no hice todo para la gloria de Dios, porque estoy molesto, porque nadie me mencionó, nadie me dio las gracias, nadie me reconoció. El corazón es tan engañoso. Decimos que hacemos algo para la gloria de Dios, mentiras. En el fondo del agua hay un barro. Y si sabes agitar el agua correctamente, sale a flote lo que hay. ¿Cuánto lo hacemos para Dios? ¿Y cuánto lo hacemos para nosotros mismos? Hacer algo para Dios sin esperar nada
No es fácil, no me digas, estoy haciendo esto para glorificar a Dios. Más bien uno tiene que callarse. Este hermano empezó el camino a amarse a sí mismo. ¿Lo entienden? Él empezó, hermanos, de la manera correcta cuando aceptó que su corazón, su esfuerzo, su sacrificio estaba basado en el fondo por un reconocimiento personal. Cuando reconoció que el corazón es engañoso más que todas las cosas y mucho más de lo que uno hace en la vida para decir que glorifica a Dios, cuando todo está cubierto con un descaro de falsa humildad y piedad que a veces nos asiste. Yo honro esa actitud de ese hermano y yo insisto que ese es el camino para amarse a sí mismo. El hecho de reconocer que las verdaderas intenciones que oculta el corazón quizás no sean las que uno cree que son. Es estar atento y no dejarse falsear por el propio corazón. No es fácil amarse a sí mismo, hermanos. No es fácil amar realmente como Dios quiere que uno ame. Hay un amor al otro lado que es una imitación que brilla, pero que uno sabe que no es. Y aquí está el amor de Dios, que es más complicado, es más difícil, pero nosotros hacemos a veces una mezcla, traemos, invocamos el nombre de Dios y hacemos un adulterio del amor de Dios. Y luego esperamos que resulte algo bueno ahí de carambola. Y no resulta, no resulta. He dicho que Dios nos ha dejado definido en la Escritura qué es el amor. Y vale la pena leerlo juntos. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Estoy leyendo una versión sencilla. Yo amo. ¿Eres paciente contigo mismo? ¿O no te soportas? Y cuando no te soportas, prefieres el camino de la ira, del descontrol, de la agresión. Porque si lo último es lo que predomina en tu vida, pues entonces no tienes paciencia contigo mismo, luego entonces no te amas a ti mismo. ¿Eres sufrido contigo mismo? Es decir, sufres la debilidad de la vida, el no estar completo en muchas cosas, o por el contrario vas buscando el atajo para satisfacer el capricho, para ir de todo aquello que no forma el carácter. Si lo segundo es lo que aplica en tu vida, entonces no eres sufrido contigo mismo, luego entonces no te amas a ti mismo, porque el amor es sufrido. ¿Eres humilde contigo mismo? Es decir, ¿estás atento y despierto realmente a tu condición de mortal, de peregrino, de transitorio? ¿O por el contrario vives como si fueras eterno? Como si todo fuera tuyo, como si todo te perteneciera. Si nuestra conducta es la segunda, entonces yo no me amo a mí mismo. ¿Te comportas como una persona egoísta que solo busca tu propio bien? ¿Sacar la ganancia para ti solo? ¿A costa de pisotear, burlar, engañar, menospreciar al otro que está en desventaja? Porque el amor no busca lo suyo. Cuando uno se examina frente a esas palabras del amor, a uno le da miedo. ¿Quién es? ¿Quién soy yo?
¿Cómo puedo amar a otra persona si no me doy el valor que Dios me da en la Escritura con el cual yo debo amarme? ¿Te guardas rencor? Es decir, ¿no consideras el perdón en tu vida como el bálsamo que alivia tus heridas? ¿Te has perdonado a ti mismo? ¿Has perdonado el hecho de que las otras personas no sean Dios? Es decir, que los demás no puedan darme lo que solamente Dios me da y le pidas a los demás que te den lo que solamente Dios te puede dar. Insistes en rumiar y rumiar las heridas del pasado, sintiendo alivio al sentirte víctima, llamando la atención de todos para que nos presten atención y mantengamos un control sobre la sensibilidad que los demás tienen hacia nosotros. Porque es que el amor no guarda rencor. Pero ¿por qué no lo aplicamos a nosotros mismos? ¿Me he perdonado? ¿He perdonado a mis padres lo que no me dieron o lo que me hicieron? ¿He perdonado mi pasado? ¿Me he reconciliado con eso? ¿O sigo todavía? Hay unas cosas oscuras en cuanto al dolor. ¿Saben, hermanos? ¿Saben ustedes que el dolor también produce placer? Es interesante. Pero es un placer obviamente pecaminoso y malvado. Estaba compartiendo estos pensamientos de lo que estoy diciéndole a ustedes la semana pasada con otra persona. Mientras conversábamos me interrumpió para decirme, mira, la hija de la señora dueña de la casa donde vivo se suicidó. Ella dejó una carta en la que resaltaban estas palabras: mamá, usted ama más a mis hermanas, siempre les presta atención. Yo no he sido querida, por eso me quito la vida. La mujer que se suicidó tenía 45 años. Llegó a un punto en que no pudo entender quién era y echó mano a circunstancias quizás de su niñez o juventud o qué sé yo, para buscar una justificación y decir, me mato. La vida es extraña y sobre todo es muy dura cuando uno no se ama a sí mismo, cuando no encuentra el bien que Dios quiere darle, cuando uno no encuentra a Dios en la propia vida. La vida es vacía. Y siguiendo con lo que enseña 1 Corintios 13, ¿te gozas de las desgracias que caen sobre otros? Es decir, ¿te sientes aliviado al compararte con las desgracias que otros tienen, sintiéndote más afortunado que ellos? A veces uno quisiera encontrar alivio en sus propios problemas, pero uno termina diciendo como el fariseo en el templo, te doy gracias porque no soy como los demás. Porque es que el amor dice que no se goza del mal del otro. Y hay un mezquino sentimiento enraizado en ese asunto de compararse con que el otro sufre más que yo y menos mal que yo no sufro como él. ¿Saben por qué es malo? Porque te estás distrayendo tanto en minimizar su propio problema, maximizando el problema del otro. ¿Y qué importa si el otro sufre más que yo? Menos mal que estás mirando hacia ese lado, porque si miras hacia el otro lado, verás que otro es más dichoso que tú. Y eso te va a sentir más desgraciado y menos completo. Finalmente, porque la predicación es corta, ¿crees que es posible en ti un cambio? Y la pregunta, ¿esperas realmente ese cambio? ¿Eres capaz de soportar todo para que se realice ese cambio? ¿Lo quieres? ¿Quieres curarte o aliviarte? Porque aliviarte no te cura.
Aliviarte te mantiene en la herida constantemente. La cura exige otras cosas. He dicho al comienzo de este tema que el desarrollo del tema y el tratar de echarle cabeza y entender un poco este asunto me creó a mí una crisis personal. Y yo espero que de alguna manera hoy haya alguien que salga inquieto aquí. Solo entrando al fogón del verdadero amor va a salir algo bueno. Pero si usted no entra al fogón, si usted no permite que se pruebe con fuego, que lo que hay en nosotros de heno, paja y hojarasca se queme, no va a salir nada de ahí. Construir con eso la vida, pues mucho de eso está construida, pero cuando vengan las dificultades y las realidades a las que Dios por su amor nos enfrenta, entonces no sabemos qué es lo que hemos hecho de la vida si no lo hacemos correctamente, hermanos. Tengamos una lectura final, por favor, en Juan capítulo 15, versículo 9 al 17. Esto dijo Cristo del Padre, lo dijo también de sí mismo y lo dijo de lo que espera de nosotros. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes, dice el Señor. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, les amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean felices como yo. Yo quiero ser feliz como Cristo, hermanos. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes. Un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros.